Hezkuntza sailburua, sailburuordea, herri agintari eta lanbide heziketako adiskideok, mila esker ETEL sariaren 9. edizio honetan guaz egotearren. Niretzat, benetako ohorea da ETEL saria jardunaldi hau zabaltzia. Egun berezize da elkartzeko, ospatzeko eta behar bada hausnarketarako momentu bat eukitzeko be. Lehenik eta behin, ETEL-en estrategia prozesuari buruzko bideo laburtxo bat ikusiko dugu, beraz gure duzuenien aurrera bideoa. Después de un año de trabajo intenso, hemos reunido las ideas y necesidades de nuestros grupos de interés siguiendo la metodología FOAR y hemos dado forma a una nueva estrategia para fortalecer la formación profesional de Euskadi. Nuestra misión es mejorar, prestigiar y liderar la FP en beneficio de toda nuestra red Avantean, las personas, las empresas y la sociedad con una perspectiva nacional e internacional. Nuestra visión nos sitúa como un referente estratégico en la formación profesional. Y estos son los valores que nos guían: honestidad, colaboración, ilusión y solidaridad. Fortalecer la cohesión y el apoyo entre nuestros centros asociados. Impulsar nuestra identidad y alineamos esfuerzos en temas clave. Transmitir fiabilidad, agilidad y solidez como asociación. Desarrollar un modelo de colaboración innovador con las empresas. Seguir creciendo en movilidad, alianzas y proyectos internacionales. Compartimos estrategias y nos alineamos con las administraciones en temas clave. Fortalecemos el liderazgo y el orgullo de pertenecer a nuestra red. Nos posicionamos como referentes en innovación social. Impulsamos la digitalización y lideramos la innovación abierta. Eskerrik asko a todas las personas y entidades que habéis sido parte de este proceso. Contamos con vosotras para acompañarnos en este viaje. Bideoan ikusi dugu gure helburu estrategikoak lankidetza olatu handi bihurtzen direla. Hau da, gure ikastetxeen egunerokotasunien zintzotasuna, elkarlana eta elkartasuna zelan indartzen dugun. Irudi sendo eta fidagarri bat zelan bultzatzen dugun. Enpresekaz lankidetza barritzaileak zelan garatzen duguzen. Eta nazioartekotzien barrikuntza eta gizarteratzien aurrera zelan egiten dugun. Baina bideoak ez du ETEL bakarri deskribatzen. Euskadi bera deskribatzen dugu. Ikastetxiek, enpresak, erakundeak eta pertsonak elkarrekaz lan egin dugun esparruetan, herri honek aurrera zelan egin duen be islatu egiten du. Lankidetza ez da bakarrik ETEL-en estrategia bat, jakina. Badabe herri honen kulturan errotuta dagoen oinarrizko balioa. Eta bide horretan, hezkuntza sailak argi erakutsi dau gure lanbide heziketa erreferentziazko lekuan kokatzeko apustua egin duela. Y eso precisamente es lo que hoy queremos celebrar, que cuando Euskadi colabora, transforma. El lema de este año lo expresa con claridad: eraldaketa lortzeko elkarlana. Porque colaborar no es simplemente trabajar juntos. Colaborar significa confiar. Colaborar significa confiar. Significa abrir las puertas y decir: lo que sé lo comparto. Lo que tengo lo pongo al servicio del equipo. Esa actitud, la de confiar y compartir, es la que marca la diferencia, porque solos podemos avanzar, sí, pero juntos podemos transformar. Lo vemos cada día en nuestros centros, en nuestras aulas y en nuestras empresas. Cuando alguien decide no guardar para sí su conocimiento, sino ponerlo en común, ahí es donde ocurre la magia. En ETEL hemos avanzado mucho en estos últimos años, en confianza, en colaboración real, en la capacidad de compartir conocimiento y saber hacer.
Hoy trabajamos codo con codo en proyectos comunes, aprendemos unos de otros y compartimos no solo conocimientos, sino también experiencias e información valiosa para nuestro día a día. Lo hacemos con una confianza y una madurez que, sinceramente, hace unos años parecían casi imposibles. Puede sonar atrevido decirlo, pero es la realidad. Hemos dado un salto enorme como red y es un auténtico orgullo vivir este momento. Este clima de confianza, esta riqueza colectiva que hemos construido entre todos, es sin duda nuestro mayor tesoro. Eta garrantzitsuena, Euskadiko lanbide heziketako lankidetza ez da berbetan gelditzen, ekintzetan ikusten da. Ikusten da, irakasle batek, bere tailerreko atiek, beste bati zabaltzen deutzozenien dakiena erakusteko. Ikusten da, Euskal enpresa batek ikasle bati konfiantza emoten lehen aukera eskaintzen deutzonien. Ikusten da, hainbat ikastetxe elkartzen direnien barritzeko eta proiektuak aurrera ataratzeko inor bakarrik ezingo leukezesenak. Ikusten da, esperientziak beste herrialdekaz partekatzen duguzenien nazioarteko bidiek zabaltzen. Eta ikusten da baita, zaurgarrienak zaintzen duguzenien, inor baztertuta gelditu ez daiken. Cada uno de estos gestos, de estas colaboraciones, puede parecer pequeña, pero juntos hacen algo enorme, hacen que Euskadi crezca, que sea más competitiva y más humana. Y aquí es donde cobra sentido Etelsaria. Este premio, además de un reconocimiento a empresas, a personas o a instituciones, Etelsaria es un espejo en el que mirarnos. Nos muestra que lo que celebramos no es solamente un logro individual, sino algo que construimos en común. Premiamos a quienes hacen de la colaboración su manera de estar en el mundo y al hacerlo nos recordamos a nosotros mismos que esa es la dirección en la que tenemos que seguir avanzando. Quiero detenerme un momento en lo humano, en lo personal. A veces hablamos mucho de proyectos, hablamos de innovación, de competitividad y todo eso está muy bien. Pero nada de eso es posible sin la implicación de las personas. Si hoy la formación profesional de Euskadi es lo que es gracias a las miles de personas que la forman. El alumnado que confía en nosotros para formarse y construir su futuro. El profesorado que cada día pone lo mejor de sí para enseñar, orientar y acompañar. Las empresas que abren sus puertas y apuestan por nuestra formación profesional. Las familias que nos apoyan y caminan a nuestro lado. Cada uno de los centros que dan vida a esta red y, por supuesto, a las administraciones públicas que con su apoyo y compromiso hacen posible que todo este ecosistema educativo funcione y siga avanzando. Sin todas estas personas, Etel sería solo un nombre. Con ellas, Etel y, por supuesto, la formación profesional de Euskadi son comunidades que transforman. Eta pertsonetaz berba egiten gabizenez, zuen baimenagaz, besarkada handi bat gure deutzat bialtzia maila gure lankideari. Momentu gatz bat pasatzen dagoelako. Bere indarra, bere eredua eta arazoi aurre egiteko moduak inspiratzen gaituztelako eta gogorazten dozkue, elkarlanabe, onduen egotie dala, laguntza emotie dala eta zaintza eskatzie dala batezbe. Familia honen parte handi bazara maila eta hori inoiz baino barrurago sentiz daizula gure dugu. Mirando hacia adelante, lo que más debe emocionarnos en la formación profesional de Euskadi no son solo los proyectos, ni las cifras, ni los rankings. De lo que más debemos estar orgullosos y orgullosas es de la madurez que hemos alcanzado como sistema. Hemos aprendido a confiar, a compartir lo que sabemos, a trabajar juntos, a atrevernos a innovar, a abrirnos al mundo. Y en ese camino ha sido clave sentir que no estamos solos, que el Departamento de Educación, a través de la Viceconsejería de Formación Profesional, comparte esta visión y acompaña con decisión la apuesta por una formación profesional vasca fuerte, innovadora y referente. Esa sintonía entre la estrategia y la práctica, entre la política y el día a día de los centros, es la que nos impulsa a avanzar con confianza. Por eso quiero terminar agradeciendo de corazón a todos los que hacéis posible que en este caso Etel sea una red viva y fuerte. Hoy no solo entregamos un premio,
Hoy celebramos una manera de entender la vida, el trabajo y la educación. Batek zioen moduen, 3 egun mota dagoz. Egun onak, egun oso onak eta egun ikaragarri onak. Gaurkue 3. motakue da. Beraz, jarrai daigun elkarlanien, jarrai daigun elkarrengan konfiantza izaten, modu horretan bakarrik izango dugulako gure ingurua eraldatzeko aukera, etorkizun hobe baten bidie eraikiz. Eskerrik asko eta gora Euskadiko lanbide heziketa.